Buenas noches, doctor. Somos el grupo número 1. Presentaremos la NIC 8, políticas contables, cambios en las estimaciones contables y los errores. Para empezar a presentar, voy a presentar la fase 1, que es el principio de la norma, de manera estructurada. Mis compañeros van a continuar presentando conforme se va desarrollando. Entonces yo voy a presentar los primeros puntos, que son el objetivo. ¿A qué se refiere el objetivo de esta NIC 8? ¿O qué es lo que busca más que todo? Principalmente podemos decir que esta NIC 8 busca asegurar que los estados financieros se reflejen de manera precisa la situación financiera de la empresa, libre de error y que no exista cierto sesgo, ¿verdad? Es más que todo una guía que nos establece qué información tenemos que seleccionar, qué políticas hay que corregir o bien cambiar mientras sea necesario. Eso no es común que se queme alguna política, pero hay ciertas ocasiones donde viene alguna nueva norma o alguna norma venció, entonces es necesario hacer cambio cierta política contable, ¿verdad? Y también nos explica cómo tratar los errores, qué son los errores, son los hechos ocurridos anteriormente y ver cómo es que la empresa trabajó estos hechos, ¿verdad? Y también nos habla sobre las estimaciones contables para que la información sea clara, coherente y se pueda comparar. Eso es principalmente el objetivo que nos busca presentar la NIC 8. Pero también hay que mencionar el alcance, ¿verdad? Entonces, ¿a quién cubre esta NIC 8? Esta NIC 8 cubre a todas las entidades que están trabajando sus estados financieros conforme NIF, excepto a las que se estén trabajando con otra norma, que las derogue, ¿verdad? O que vayan de la mano. Entonces, ahí sí no cubre la NIC 8, ese punto que es vital, ¿verdad? Y también les voy a hablar sobre el tema de las definiciones, porque no es solo ver realmente cómo mencionar los términos, sino que es saber a qué se refiere con dichos términos. Como hacíamos mención, hay ciertas definiciones claves que hay que mencionar, ya que estamos mencionando varios términos de la NIC 8, pero hay que entender a qué nos referimos con esos términos. Un término que se va a utilizar mucho durante la presentación va a ser política contable, pero realmente esto qué es un método o los principios que la entidad usa. ¿Para qué usan este método? Para reconocer, medir y presentar los diferentes elementos que se presentan en los estados financieros. Eso es lo principal. Ojo, hay que tomar en cuenta que esas políticas contables no es común que se cambien. Por eso es que la norma nos hace énfasis en qué es un cambio en una política contable. Entonces nos dice que esos cambios en las políticas contables se dan cuando, por ejemplo, alguna norma entra en vigor. Entonces es necesario hacer cambio una política contable para que vaya de la mano con esa norma. O bien cuando alguna norma vence, entonces es necesario también hacer un cambio en una política contable. También tenemos que entender el término de la estimación contable. ¿Qué es eso? Principalmente es el juicio que la empresa tiene hacia ciertos aspectos y cómo es que los va a manejar, ¿verdad? Por ejemplo, hay ciertos aspectos que no se pueden medir con cierta exactitud, como puede ser la vía de un activo, ¿verdad? O la provisión de una deuda que no sabemos cómo es que esa deuda va a envejecer, ¿verdad? O bien si se va a recuperar. Entonces es la forma en que la entidad reconoce su juicio contra esta estimación contable. Y también es muy importante que mencionemos un error. ¿A qué se refiere con un error? O sea, son las omisiones o las equivocaciones que ocurrieron en el tratamiento de hechos pasados, que actualmente ver cómo es que se tienen que registrar o cómo es que se van a corregir dentro de la información financiera. Hay que tomar eso siempre en cuenta, ya que es un tema principal de ver cómo es que la entidad lo va a reconocer. También es muy importante que mencionemos dos aplicaciones que hace mención a NIC 8, que es la aplicación retroactiva. ¿Esto a qué se refiere? A aplicar una política contable a la información o las transacciones o eventos anteriores como si la misma siempre se hubiera aplicado. Eso nos hace mención a NIC 8. Tenemos esa opción, que es la opción 1, o bien tenemos la reexpresión retroactiva. ¿Esto a qué se refiere? O sea, esto más que todo se refiere a corregir los errores de los periodos anteriores en los estados financieros y cómo es que se tienen que corregir esos errores o estos importes. Esos se tienen que ajustar a los elementos de los estados financieros como si los errores nunca hubieran sido cometidos. Esa es la diferencia entre la aplicación retroactiva y la reexpresión retroactiva, que nos indica la NIC 8 que cómo se tiene que tratar dicha información aplicando estas políticas. Ojo, también es muy importante mencionar
que si no existe una NIF específica para una política contable o para una transacción o evento, la gerencia debe usar su criterio para crear una política contable específica. Pero es muy importante que la gerencia también recalque tres temas importantes. La primera, que tiene que ser relevante para tomar decisiones económicas que beneficien a los estados financieros de la entidad. Y el punto número dos, que también es muy importante, es que tiene que ser fiable la información en los estados financieros. ¿Esto a qué se refiere? Que refleje de manera oportuna, de manera clara y precisa la información en el mismo y el rendimiento de nuestros flujos de efectivo. También tiene que mostrar la esencia real de las transacciones. ¿A qué se refiere? O sea, como se ha visto en la NIC pasada, de que el tema flujo efectivo tiene que reflejar cuando son de operación, de inversión o de financiamiento. Tiene que presentar todo de manera legal y de forma ordenada. Tiene que ser imparcial, sin algún perjuicio específico o que genere un cierto beneficio a algún grupo, ¿verdad? También es muy importante que también mencionemos que las políticas tienen que ser prudentes e incluir todos los detalles importantes que necesita esta norma. Es muy importante tomar en cuenta esos puntos. Por conclusión, podemos decir que en esta parte la NIC 8 nos busca más que todo presentar los estados financieros de manera clara, fiel y precisa, sin sesgo o sin algún inconveniente que impida que la información sea verídica. ¿Cómo lo logra? Con ciertas normas, ciertas reglas lineales que nos van a ayudar a presentar y a elegir políticas de manera correcta, y cómo manejar los cambios de dichas políticas si alguna norma ya no está en vigencia, y cómo hacerlo de manera correcta sin que aparezca algún defecto o alguna mala práctica, ¿verdad? Que es más que todo eso. También nos ayuda a corregir los errores que vienen de años anteriores de manera precisa, y viendo de los dos métodos que les mencioné, cómo es que la empresa decide hacerlo. Entonces es muy importante ya que nos brinde esa guía. También nos asegura que cualquier cambio en las políticas contables que se apliquen de manera uniforme o retroactiva sea la necesario, conforme los dos términos. Y por último, también nos explica los errores puntuales y cómo es que los mismos fueron a originar y cómo prevenir para que no pasen por medio de nuevas políticas contables, o bien cómo tratarlos de manera específica a lo largo del tiempo. Los dejo con mi compañero. Mucho gusto. Continuando con la NIC 8, mi nombre es Jessica Mela Palomo Flores. Cambios en las políticas contables. Entonces, la NIC dice que la entidad cambiará una política solo si el cambio lo requiere por una NIF, o que si lleva a los estados financieros suministren información fiable y que sea más relevante sobre los efectos de las transacciones, y también de otros eventos o condiciones que puedan afectar la situación financiera del rendimiento del financiero de los flujos de efectivo de la entidad. Los usuarios de los estados financieros tienen la necesidad de poder comparar estos estados financieros a lo largo del tiempo, con el fin de que se pueda identificar las tendencias en su situación financiera, el rendimiento financiero y los flujos de efectivo. En consecuencia, se va a aplicar las mismas políticas contables dentro de cada periodo de la entidad. Aquí tenemos que las siguientes situaciones no van a constituir cambios en las políticas contables. Entonces, estos pueden ser la aplicación de una política contable para transacciones, otros eventos o condiciones que difieren sustancialmente de aquellos que han ocurrido previamente. También otro evento podría ser la aplicación de una nueva política contable para transacciones, otros eventos o condiciones que no han ocurrido anteriormente, o que en algún momento carecieron de materialidad. La aplicación por primera vez de una política que consista en la revaluación de los activos de acuerdo con la NIC 16, propiedad, planta y equipo, o que coincidan con la NIC 38, los activos intangibles, que es un cambio en la política contable que ha de ser
tratado como una revaluación, de acuerdo con la NIC 16. También tenemos aplicación de los cambios en las políticas contables. Con sujeción al párrafo 23, nos dice que la entidad va a contabilizar un cambio en una política contable derivado de una aplicación inicial de una NIF, de acuerdo con las disposiciones transitorias. Tienen que ser específicas. Y también cuando la entidad cambie una política contable, ya sea por la aplicación inicial de una NIF y que no incluya una disposición transitoria específica aplicable al cambio o porque se haya decidido cambiar de una forma voluntaria. También nos dice la norma que para los propósitos de esta norma, la aplicación anticipada de una NIF no se considerará un cambio voluntario en una política contable. En ausencia de que una NIF específicamente aplicable a una transición o algunos eventos o condiciones, la gerencia podrá, de acuerdo con el párrafo 12, aplicar una política contable. Y considerando siempre los pronunciamientos más recientes de otras instituciones que emiten las normas y que siempre que empleen un marco conceptual que sea parecido al de emitir las normas contables. También nos dice la aplicación retroactiva, que es cuando un cambio en una política contable se va a aplicar retroactivamente. A la entidad ajustará los saldos iniciales de cada componente afectado del patrimonio para el periodo anterior más antiguo del que se está presentando. Se tiene que revelar la información acerca de los demás importes comparativos para cada periodo anterior del que se está presentando, como si la nueva política contable se hubiese estado aplicando siempre, ¿verdad? También las limitaciones a la aplicación retroactiva, que dice que cuando sea obligatoria la aplicación retroactiva en función de lo establecido, el cambio de la política contable la vamos a aplicar retroactivamente, salvo en la medida en que no se pueda practicar, que fuera impracticable. Determinar los efectos del cambio en cada periodo específico o el efecto acumulado. Cuando sea impracticable, determinar estos efectos que se derivan en cada periodo específico del cambio de una política contable sobre la información comparativa en uno o más periodos anteriores para los que se está presentando esta información. La entidad aplicará la nueva política contable a los saldos iniciales de los activos y pasivos al principio del periodo más antiguo para el que la aplicación retroactiva sea practicable. Cuando sea impracticable y determinar el efecto acumulado al principio del periodo corriente por la aplicación de una nueva política contable a todos los periodos, ¿verdad?, anteriores, la entidad va a ajustar la información comparativa cuando la entidad aplique una nueva política contable y tiene que ser retroactivamente. Esta la va a aplicar de una forma comparativa de periodos anteriores en el tiempo, tanto como sea impracticable. Dice que la aplicación retroactiva a un periodo anterior no será practicable a menos de que sea posible determinar el efecto acumulado tanto sobre los importes de apertura y como los importes de cierre del estado de situación financiera que corresponden a ese periodo.
La NIC dice también que el importe del ajuste resultante referido a los periodos previos a los presentados en los estados financieros se llevará contra los saldos iniciales de cada componente afectado del patrimonio del periodo previo más antiguo sobre el que se presente esta información. Dice que el ajuste se hace contra las ganancias acumuladas. Cuando sea impracticable para la entidad aplicar una nueva política retroactivamente, debido a que no pueda determinar el efecto acumulado de la aplicación de esta política para todos los periodos anteriores. Entonces, la entidad, de acuerdo con el párrafo 25, aplicará la nueva política contable de una forma prospectiva, desde el inicio del periodo más antiguo que este sea practicable. Muchas gracias. Buenas noches, compañeros. Doctor Marvin Soto, soy Francisco Shep. A continuación les voy a hablar acerca de la información a revelar de la norma internacional de contabilidad número 8, políticas contables, cambios en las estimaciones contables y error real. Aquí la norma nos dice cuando la aplicación por primera vez de una NIF tenga efectos en el periodo corriente o alguno anterior, ¿verdad? Cuando hablamos de periodo corriente estamos hablando del 1 de enero al 31 de diciembre, ¿verdad? Y alguno anterior, ¿verdad? Se refiere a una fecha anterior a lo ya mencionado, ¿verdad? También nos dice la norma que cuando es impracticable se determinará el importe del ajuste para ver los efectos en los periodos futuros, ¿verdad? También la norma nos dice que revelará el título de la NIF, ¿verdad? Esto es algo bien importante, ¿verdad? Lo que nos ha venido recalcando el doctor Marvin Soto en normas anteriores, ¿verdad? De que siempre debemos de colocar el nombre de la norma, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a tomar de ejemplo esta norma, ¿verdad? Que lo vamos a aplicar en un caso, no va a valer si vamos a decir únicamente aplicación de la NIC 8, no. Vamos a colocar aplicación de la NIC 8, políticas contables, cambio en las estimaciones contables y error, ¿verdad? Que no se nos olvide eso de colocar siempre el nombre de la norma, ¿verdad? También nos dice que revelará los cambios en las políticas contables, ¿verdad? Entonces, claramente, aquí verá si una entidad por alguna razón hace algún cambio en su política contable, o sea, la norma nos dice que lo deberá revelar también, ¿verdad? También nos dice que revelará la naturaleza del cambio en la política contable, ¿verdad? Cuando hablamos de naturaleza en la política contable, ¿verdad? Nos dice, ¿verdad?, de que se determinará la razón del por qué los cambios en la política contable y el tipo de cambio en la política contable, ¿verdad? También nos dice la norma que revelará cuando es practicable el importe de ajuste de periodos anteriores presentados, ¿verdad? En el siguiente párrafo nos dice la norma, ¿verdad?, que cuando se da un cambio voluntario en una política contable, el efecto tendría que ser únicamente para el periodo corriente o alguno anterior, excepto cuando es impracticable, ¿verdad? Aquí cuando es impracticable, lo que ya mencionamos anteriormente, ¿verdad?, de que se determinará el importe del ajuste, ¿verdad?, para ver los efectos en periodos futuros, ¿verdad? Pero también nos dice la norma de que cuando es impracticable, se deberá revelar la naturaleza del cambio en las políticas contables y la razón del por qué la aplicación nueva de la política contable suministra información fiable y relevante, ¿verdad? Hablemos acerca de las estimaciones contables, ¿verdad? Bueno,
las estimaciones contables son requeridas por las políticas contables, ¿verdad? Entonces, una entidad desarrolla estimaciones contables para lograr el objetivo establecido en la política contable, ¿verdad? Para desarrollar estimaciones contables, una entidad necesita utilizar técnicas de medición, y las técnicas de medición incluyen técnicas de estimación, ¿verdad? Vamos a dar unos ejemplos acerca de las estimaciones contables, ¿verdad? Una corrección de valor por pérdidas crediticias esperadas, ¿verdad? Ese es un ejemplo. También el valor neto realizable de un elemento, de un inventario. También tenemos el valor razonable de un activo o pasivo. O sea, esos son algunos ejemplos de estimaciones contables, ¿verdad? Ahora hablemos acerca de cambio en las estimaciones contables, ¿verdad? Bueno, los cambios en las estimaciones contables no tienen ninguna relación con periodos anteriores ni con corrección de errores, ¿verdad? Los cambios en las estimaciones contables se dan por nueva información obtenida, por nuevos desarrollos y porque la empresa necesita poseer más experiencia, ¿verdad? Por eso se dan los cambios en las estimaciones contables, ¿verdad? Bueno, esto ha sido mi presentación, espero haber llenado las expectativas. Buenas noches, licenciada, buenas noches, compañeros. Continuamos con la NIC 8, con el subtema de errores. Cuando hablamos de errores, podemos decir que estos surgen al reconocer, medir, presentar o revelar la información de cada uno de los elementos de los estados financieros. Una de las razones puede ser también que en estos estados financieros nos demos cuenta que no cumplen con las NIF. También encontramos errores materiales o inmateriales. Pues indagando un poquito más o poniéndolo más en claro, los errores materiales es todo lo inexacto que puede influir en las decisiones de los usuarios que van a usar estos estados financieros. Podemos tener como ejemplo subestimar los ingresos, subestimar los gastos, exagerar en el monto de los inventarios, por ejemplo, ¿va? Y los inmateriales, pues vemos en los estados financieros todas aquellas irregularidades que no afectan en forma significativa a los estados de la empresa, resultados de la empresa, perdón. Podemos poner ejemplos como errores aritméticos, como aplicación de las normas contables, una mala aplicación, por supuesto, la mala interpretación de hechos podría ser también por fraudes, por omisión de una cantidad o información a revelar, o estimaciones contables incorrectas, juicios de la dirección en relación a las estimaciones contables, ¿verdad? También otro subtema es las limitaciones a la reexpresión retroactiva. Bueno, la reexpresión retroactiva es un procedimiento contable que se utiliza para corregir errores en los estados financieros. Nos indica que el error correspondiente a un periodo anterior se corregirá mediante una expresión retroactiva. Hay una salvedad. Siempre las normas casi tienen salvedades, ¿verdad? Y aquí nos dice, salvo que sea impracticable determinar, por ejemplo, los efectos en cada periodo. La impracticabilidad de la entidad reexpresará los saldos iniciales de los activos, pasivos, patrimonios, para los periodos más antiguos, para buscar la reexpresión retroactiva practicable. También otro subtema, pues tenemos información a revelar sobre errores de periodos anteriores. Habla sobre naturaleza del error del periodo anterior. También nos puede decir sobre el importe del ajuste por cada partida que se vea afectada y para el importe de ganancia por acción, tanto básica como diluida. Cuando hablamos de básica, pues sabemos que es el registro de las operaciones económicas de una empresa, como los ingresos y los gastos. Esta información se utiliza para conocer la situación financiera de la empresa y tomar
decisiones. Cuando hablamos de diluida, tenemos el término dilución o disminución en el valor teórico de las acciones en circulación de una empresa. Cuando se amplía el capital sin prima de emisión, es decir, a la par de un precio inferior al valor del mercado. Continuamos con el término de impracticabilidad de la aplicación y la represión retroactiva. Bueno, muy seguido es necesario efectuar estimaciones, aplicar una política contable a los elementos de los estados financieros. Estas estimaciones normalmente pues, pueden ser muy difíciles, ¿verdad? Pero también podemos ver esto cuando se efectúa una reexpresión retroactiva para corregir un error de los periodos anteriores. Continuamos con el subtema de fecha de vigencia y transición. Pues la norma nos dice muy claramente que entró en vigencia el 1 de enero del 2005. Es importante mencionar que sufrió varias modificaciones. Por ejemplo, más en la NIC 1 y en la NIC 8. Sobre todo en la emisión que se publicó en octubre del 2018. ¿Cuáles son estas modificaciones? Podemos ver que se modificó el párrafo 7 de la NIC 1, también el párrafo 5 de la NIC 8, y se eliminó totalmente el párrafo 6 de la NIC 8. La norma nos dice que una entidad aplicará esas modificaciones de forma prospectiva a los periodos anuales. Estos periodos sí comienzan a partir del 1 de enero del 2020. Claro, también se permite que hayan aplicaciones anticipadas si el periodo empieza con anterioridad. Y sobre el tema de derogación y otros pronunciamientos, pues también vemos de que en esta sustitución de la NIC 8 anterior, que antes era ganancia o pérdida neta del periodo, pues ahora sustituye todas las interpretaciones y también nos habla de los términos de uniformidad. Uno, uniformidad de capitalización de los costos por préstamos, y otro, uniformidad por métodos alternativos. Hasta aquí es donde llega nuestra exposición y esperamos de que podamos haber interpretado de una buena manera lo que es la NIC 8. Muchas gracias.